Hola Nerd Students, bienvenidos al canal y a este nuevo video. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Psicología y salud mental. Ahora nos vamos a centrar en los trastornos de personalidad, pero con una perspectiva actual. A lo largo de muchas décadas, aquellos involucrados en el terreno del área de la salud han tratado de dar respuesta a preguntas tan sencillas como de qué traza la línea imaginaria entre la personalidad sana o funcional y una personalidad enferma o disfuncional. La personalidad es algo estable o que se puede llegar a modificar. De lograrse algún cambio, estos se logran con el paso del tiempo, con tratamientos psicoterapéuticos o con medicamentos. Todos contamos con una personalidad, pero ¿cómo diferenciar cuál es la sana y aquella enferma? La personalidad, para entrar en el área, como tal el concepto, es un término utilizado ampliamente, no solo de los psicólogos y psiquiatras, sino por el común de la gente, cada uno utilizándolo según la conveniencia de lo que quiere expresar. En este sentido, la definición que cuenta con la mayor aceptación es aquella que define a la personalidad como un patrón persistente de experiencias internas y de comportamiento que dictan la respuesta del individuo. Es decir, la personalidad se encuentra constituida por dos elementos esenciales, el temperamento y el carácter. Estos dos componentes son los principales responsables de guiar la manera en que uno responde ante cualquier situación. Una de las características del ser humano es la adaptación al medio, a una situación o experiencia, entre otras. Nuestros rasgos de personalidad y la facilidad con la que estos sean flexibles y variables serán lo que nos permitan contar con personalidades adaptables. Por supuesto, algunas personas tienen una mayor facilidad para realizar estos ajustes que otras, nuevamente basándose tanto en su carácter como en su temperamento. Pero ¿en qué punto donde una persona deja de ser adaptable y funcional cruza la línea al terreno de lo patológico? Se habla de una personalidad como una enfermedad cuando una persona percibe o interpreta a las demás personas y al medio que lo rodea de una manera inapropiada. Cuando el rango de sus emociones, intensidades y respuestas resultan caóticas, reflejándose en su funcionamiento interpersonal, así como el control de sus impulsos. Uno de los conceptos más difíciles de transmitir sería el hecho de quien padece estos desajustes en sus características personales. Suelen ser ingenuos al hecho. Se podría decir que se encuentran en armonía o sintonía con su manera de ser y de responder, motivo por el cual estas personas no cuentan con una conciencia de su accionar y reaccionar. Sin embargo, logran generar un gran caos a su alrededor y en sus vidas. Al trazar las fallas de la personalidad a las etapas más tempranas del desarrollo, es fácil comprender cómo estas personas han crecido y respondido así desde siempre. Solo les parece normal sus acciones, generándose un velo que les impide ver lo destructivo y caótico de su persona. Únicamente se logran expresar en síntomas a veces físicos y otras veces emocionales. Síntomas poco específicos que tienden a confundirse con otras enfermedades. Dependiendo de la literatura que se consulte, se habla que entre un 6.7 hasta un 33.1 de la población en general padece algún tipo de trastorno de la personalidad. Dichas cifras solo son el reflejo de la importancia que se le debe de brindar a este tema, sino también de generar conciencia con respecto al enorme trabajo que se tiene que hacer a un futuro, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta patología. Los trastornos de personalidad, para su mayor comprensión, así como para su estudio y características clínicas, han sido subdivididos en 3 diferentes grupos y consecuentemente subdivididos según su presentación. A continuación, los vamos a revisar. El primer gran grupo está constituido por aquellas personalidades excéntricas o raras, donde se incluyen las personalidades paranoicas, esquizoide y la esquizotípica. La personalidad paranoica se cree que está presente cerca del 1.1 de la población en general. Se caracteriza por un patrón persistente de desconfianza, preocupación y dificultad para confiar en los demás. Percibe falsamente a los demás como enemigos o como ataques sobre su persona,
lo que lo hace a su vez una persona vengativa, rencorosa y amenazadora. El menos común es el trastorno esquizoide de la personalidad. Solo presenta el 0.6% de la población aproximadamente. Estos individuos se caracterizan por ser gente solitaria, con pocos placeres u actividades, de emociones frías y secas. Ante los demás se presentan como indiferentes y retraídos, con enormes dificultades para formar lazos sociales o laborales. Por último, el trastorno esquizotípico de la personalidad son personalidades que se caracterizan por tener un pensamiento mágico o fantástico acompañado por el comportamiento igual de excéntrico que sus ideas y creencias. También presentan cierto pensamiento paranoico y les resulta difícil la interacción con los demás, resultando en un retraimiento social muy importante. Ahora vamos con el segundo gran grupo, que es el que está caracterizado por el dramatismo. El trastorno histriónico de la personalidad está presentado por el 2% de la población. Se caracteriza esencialmente por una necesidad de ser el centro de atención, resultando en conductas inapropiadas e interacciones caóticas con los demás. Muestran una extrema preocupación por su físico, tienden a ser fácilmente influenciados por los demás, llevándolos a un autodramatismo exagerado y una vida superficial y carente de detalle. Por su parte, el trastorno antisocial de la personalidad se relaciona a aquellas personas que muestran una clara incapacidad para pegarse a las normas sociales. Personas con facilidad mienten, engañan y explotan a los que se rodean, impulsivos, irritables y agresivos. Son peligrosos e imprudentes, incapaces de mantener un empleo o una relación que no esté caracterizada por los abusos o excesos. Es el trastorno más estudiado, presentado por cerca del 3.5% de la población. Sin lugar a dudas, el trastorno que más atención ha recibido en los últimos años es el trastorno limítrofe de la personalidad, no solo por sus características, sino también por su alta prevalencia dentro de la comunidad y su gran fuerza destructiva en cuanto a las vidas de quienes lo padecen. Entonces, quienes lo rodean también lo sufren. Se caracterizan por un patrón inestable en sus relaciones interpersonales, alternativo entre la idealización y la devaluación extrema de las personas. Demuestran esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, ya es real o imaginario, lo que a su vez los conduce a conductas erráticas, impulsivas y potencialmente peligrosas para la vida. Tienen una fuerte tendencia a cometer actos suicidas o parasuicidas, de alta mutilación de las amenazas contra su vida. El sentimiento de vacío interno suele ser constante y reflejado en una inestabilidad afectiva y emocional remarcada por cambios repentinos en su humor. Trastorno narcisista, el último de esta lista. Se le denomina así a aquellas personas que suelen tener un concepto de sí mismos algo inflado, grandioso, tendiendo a exagerar sus logros o centrándose mucho en su propia persona. Se consideran brillantes, hermosos, especiales y poderosos, motivo por el cual su necesidad de admiración es mayor que el resto de las demás personas. Sus dificultades para relacionarse van de la mano con su incapacidad para sentir empatía, resultando en una demostración de envidia, arrogancia y conductas poco adecuadas para su medio. Por fin, el último gran grupo está integrado por las personalidades caracterizadas por la ansiedad y el miedo. Dentro de este tercer grupo encontramos personalidades como obsesiva-compulsiva, que afecta cerca de un 5% de la población constantemente, preocupados por detalles, reglas, listas y un orden muy perfecto. Son presa fácil de la ansiedad y sentimientos de vacío, así como las conductas rígidas y por momentos necios. En busca de la perfección, destinan gran parte de su tiempo en actividades escrupulosas, éticas y morales, entre tantas dejando a un lado las amistades. El trastorno evitativo de la personalidad. Está en sujetos tímidos y retraídos que, a diferencia de los trastornos esquizoide, quienes no desean involucrarse íntimamente con nadie, sí le desean, pero no son capaces de lograrlo. El miedo, el temor a las críticas y el rechazo les genera un sentimiento de incomodidad extrema que los aísla de la sociedad. Por su parte, el trastorno dependiente de la personalidad son sujetos que permiten de manera directa que otras personas les dirijan la vida. Esto debido a su incapacidad para tomar decisiones importantes,
incluyendo dónde vivir o el tipo de empleos que deben de realizar. Sus propias necesidades son secundarias para ellos, por lo que constantemente se están devaluando, colocándole en todos lados y por delante de ellos, con tal de asegurarse el contar con esta guía extrema por parte de los demás. En el momento existen otros trastornos de la personalidad descritos en la literatura que aún están bajo revisión de comités especializados para tomar la decisión si dichos son representativos en la población general. Del mismo modo, algunos otros trastornos que ya estaban incluidos dentro de las clasificaciones mundiales también están siendo valorados, pues probablemente su prevalencia sea más bien perteneciente a ciertas culturas o grupos más que a un modelo de personalidad característico a través del mundo. Por tal motivo, es común que al revisar la literatura uno pueda encontrar diversas descripciones que no aparecen en todas partes. Dentro de este conjunto se mencionan personalidades como la pasiva-agresiva, así como la depresiva. Bien vale la pena organizar estos conceptos con respecto a nuestro entorno y quienes nos rodean, ya que solo así se logrará obtener una clara imagen de la importancia de los trastornos de personalidad. Aunque ciertos trastornos son más comunes en hombres, como es el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, el antisocial o esquizotípico, las mujeres presentan una mayor afectación en lo general. Se habla que cerca del 52.4% de todos los casos son presentados en el sexo femenino, predominantemente aquellos en segundo grupo, como lo sería el trastorno limítrofe, histriónico y otros como el dependiente y el pasivo-agresivo. Señalar con certeza una edad de inicio resulta muy complicado, pues debido a los años de adolescencia, a que ahí se moldea la personalidad y aún en la adultez. Sin embargo, lo que es un hecho es que en este momento, cuando uno puede detectar señales tempranas indicativas de casos futuros relacionados con la personalidad, se considera una edad de 18 años para diagnosticarlos con una mayor certeza. De igual manera, el estado civil juega un papel importante dentro de los trastornos. Se calcula que cerca de un 55.9% de los casos registrados se presentan en gente casada, mientras que un 3.5% en separadas, 13.3% en divorcios y solo un 23.8% en pacientes solteros. Con respecto a los estudios psicosociales más recientes, se han identificado 3 áreas de conflicto para el desarrollo de los trastornos de personalidad. Primero, un pobre funcionamiento en las dinámicas familiares. Se considera como el factor de mayor peso dentro de la génesis de los trastornos. Fallas en el espectro impulsivo, de afectos, de la cognición como un resultado de padres que presentan una limitación o un empobrecimiento con respecto a sus capacidades disfuncionales, que no solo son los divorcios, la separación, un poco interés en los hijos y una creciente incidencia de violencia intradomiciliaria. Son ejemplos claros que irrumpen la armonía de una formación de la personalidad. En la misma línea de experiencias, los traumas vividos son otra área de conflicto importante. Cuando los niños reciben o son víctimas de abusos tanto físicos como verbales, se han demostrado el efecto patológico que tienen sobre la personalidad. Por último, mencionan los factores sociales como una pieza clave para el desarrollo de la personalidad enferma. Esto comprende la mezcla de culturas, el desmoronamiento de la sociedad y costumbres, así como cambios sociales de manera acelerada. Perspectiva actual, en breve, cerca de 6 a 10 millones de americanos afectados, 2% de la población en general afectada, 10% de pacientes psiquiátricos extremos y el 20% de pacientes psiquiátricos internados. Creo que estas evaluaciones, comentarios, conceptos que revisamos a grandes rasgos, también como introducción, nos sirven para como nosotros, personal de salud, ya profesional o en formación, seguirnos alimentando de estos trastornos, ya que como hemos visto pueden ser inclusive por el paciente actitudes tanto físicas, mentales muy normales. Sin embargo, la mayor parte de nosotros, de la población, tenemos un tipo de trastorno. Por eso es esencial que nosotros tengamos el conocimiento para poder derivarlos a los especialistas. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, compartirlo para llegar así a más futuros colegas.